Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 5 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy ¿Es Él realmente mi Señor? La cita la encontramos en Hechos, capítulo 20, versículo 24, que dice lo siguiente: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias también por todos estos ejemplos tan claros de la vida de un convertido, de la vida de una persona que al estar tan dedicada a tu Hijo Cristo Jesús, pudo siempre estar claro en su ministerio, pudo también depender de ti para poder a perseverar, para poder serte fiel al final. Y a través de estas vidas aprendemos, Señor, qué es lo que tú esperas también de nosotros, puesto que por nosotros también enviaste a tu Hijo Cristo Jesús, y Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, y nosotros también le debemos fidelidad, lealtad. Así que ayúdanos, Señor, a tomar responsabilidad como discípulos de Cristo y a seguirlo, mi Dios. Gracias por tu Espíritu Santo también, y es en el nombre de Cristo que te pedimos que nos ayudes, por favor. Amén. Bueno, empieza así este devocional y sigue más o menos en esa pequeña serie. Si se dan cuenta, cuando estudiamos este devocional, casi siempre el hermano Oswald Chambers, bueno, de la manera que lo editaron, porque fue su esposa también quien participó en editar este material, inclusive una vez que Oswald Chambers ya no estaba en vida. Muy interesante. Y bueno, queda para nosotros los que queremos ser discípulos fieles del Señor, queda para que nos ayude a madurar. Espero que esto sea para ti, este devocional, una herramienta para madurar. Bueno, entonces estamos en el caso de que se recuerdan que Jesús le preguntaba a Pedro al final ya de su vida, después de todo lo que había pasado, ¿no? De la negación, y que le decía: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Ok, entonces si me amas, apacienta mis ovejas, que es un llamado en realidad bastante general. Así que vamos a ver, bueno, ¿a qué se refiere acá con Pablo? En realidad las palabras de Pablo, cuando dice: con tal que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús. Veamos a qué se refiere. Bueno, dice el gozo, que es algo mucho más profundo y mucho más amplio y grande que la felicidad que nosotros podemos conocer aquí en la tierra, en lo natural. Dice aquí el hermano que el gozo verdadero proviene de ver el total cumplimiento del propósito específico para el que fui creado y nacido de nuevo. No, más bien depende de realizar con éxito algo que yo mismo haya decidido. Entonces, observen el contraste que utiliza aquí el hermano para ayudarnos a entender que es muy diferente, que nosotros podemos esperar tener un gran gozo en nuestro corazón cuando nosotros estamos viendo el cumplimiento, inclusive día a día, del propósito específico para el cual Dios nos creó. No solamente nos creó, sino el propósito específico para el cual Dios nos redimió y nos dio un nuevo nacimiento. Entonces, de ahí proviene el gozo. Cuando nosotros estamos realmente en nuestro propio pellejo, como se diga, cuando realmente, por fin, nos sentimos auténticas, nos sentimos que realmente estamos caminando una vida que es guiada por el Espíritu del Señor. Entonces, no podemos en realidad esperar gozo, y más bien podemos analizar dónde es que nosotros estamos viviendo y sirviendo cuando estamos a falta de gozo.
porque el gozo no va a provenir cuando nosotros estamos inclusive teniendo hasta éxito, pero éxito en algo que nosotros nos hemos asignado, en algo que nosotros mismos hemos decidido hacer. Entonces, qué interesante. El gozo que nosotros podemos experimentar proviene de seguir a nuestro Señor, así como el gozo que experimentó nuestro Señor Jesucristo, inclusive también el apóstol Pablo. ¿Venía por qué? Venía porque ellos sabían, como el Señor Jesús, que dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad del Padre que me envió. Ojo, Él había venido con un envío específico, algo que solo el Señor Jesús podría hacer. Obviamente estamos hablando acerca de esa vida perfecta, que Él nace bajo la ley y Él vive una vida completamente sujeta por voluntad y por amor en obediencia a su Padre. Estamos hablando de la obra de la cruz del Calvario, que solo Él, como Cordero de Dios, limpio y perfecto, sin pecado, podría haber ejecutado, ¿verdad? Ese sacrificio expiatorio, vicario, ese sacrificio de sustitución por el pecador que Jesucristo fue enviado a hacer. Bueno, de aquí provenía el gozo del Señor Jesús, que inclusive esto lo menciona el apóstol Pablo en la carta, perdón, no el apóstol Pablo, pero el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Hay un comentario bello acerca del gozo que Jesús tenía por delante y por eso que Él pudo sufrir todo lo que sufrió por el gozo de obedecer y serle fiel a su Padre, quien lo había enviado a morir por sus hermanos, ¿verdad? Entonces dice, registra que esto lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 21, cuando Jesús dijo que, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces imagínense, de la misma manera que Él fue enviado con un propósito específico por parte del Padre, aquí al mundo por nosotros, no, Él también envía a sus discípulos con un propósito específico para nosotros ser probados en nuestra lealtad, en nuestra fidelidad. Porque recordemos que el plan de redención es restaurar no solamente al pecador a salvación, pero de ahí restaurarlo hasta una genuina adoración. Entonces, el hermano nos pregunta, ¿has recibido un ministerio de parte del Señor? Entonces, si es así, has de ser fiel al mismo. Debes considerar tu vida como valiosa solo para el propósito de cumplir aquel ministerio. Ahora bien, muchas personas pueden encontrar como excusas en el hecho de que Cristo no les haya dado un ministerio específico, por lo cual se sienten libres de la responsabilidad. Pero en realidad es una pérdida total, porque si el Señor Jesús dice que como el Padre lo envió a Él, hablando de una tarea específica, y que así también envía a los suyos, pues entonces haríamos bien en darnos cuenta que debe haber algo específico para lo cual el Señor nos ha salvado y nos ha dejado aquí en la tierra. Ahora, mientras tanto, pues hay tantas cosas que de pronto no son específicas a ti solamente, pero hay muchas cosas que nosotros como creyentes podemos considerar un ministerio común, ¿verdad? Como como adorar al Señor, servirlo en todo, hasta que te den una tarea específica. Entonces te encargas de todo. Vamos a decir, yo puedo decir que he recibido una tarea específica en mi vida y eso ha sido maravilloso porque me ha ayudado a perseverar, me ha ayudado a luchar contra hacer
muchas cosas que de pronto no tienen nada que ver con mi tarea específica, pero hasta que Dios no me dio la tarea específica nuevamente, ok, eso no quiere decir que yo no estaba ocupada en 50 tareas. ¿Por qué? Porque servir al Señor era la tarea en común, igual. Entonces, claro, a través de todo eso, el Señor me dio algo específico y lo cual obviamente trae inmenso gozo a mi vida porque es lindo caminar y saber que estás viviendo en el propósito específico para el cual el Señor te creó y te redimió. Bueno, regresamos aquí al devocional donde dice, sabiendo que has hecho aquello para lo que te envió Jesús, piensa en la gran satisfacción de oírle decir, bien, siervo bueno y fiel. Muchos de nosotros anhelamos oír estas palabras cuando estemos ya en la presencia del Señor, pero nos tenemos que dar cuenta que cuando dice siervo bueno, siervo fiel, pues debe haber algo también específico a lo cual el Señor nos está llamando. Pero repito, hasta que eso específico se revele, hacemos todo y de todo y siempre. ¿Ok? Porque así es como Dios nos va a ir confiando, obviamente algo específico, sabiendo que nosotros estamos dispuestas a hacer lo que sea. No vamos a cruzarnos de brazo hasta que el Señor nos dé la tarea específica, porque ahí estamos mostrando como si nosotros le estamos poniendo condiciones al Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas actitudes porque dentro de todo el Señor está restaurando en nosotros un siervo obediente, un siervo fiel a Dios. Entonces todo esto juega un papel bastante grande. Entonces dice, cada uno de nosotros hemos de encontrar nuestro puesto en la vida y espiritualmente lo encontramos cuando recibimos una tarea de manos del Señor. Para ello hemos de tener una estrecha relación con Jesús y hemos de conocerle, como algo más que nuestro Salvador personal. Y aquí va, hermanas, para nosotros conocer al Señor, pues tenemos que estar constantemente involucradas en sus negocios, desde estudiar la palabra hasta aplicar la palabra, hasta negarnos a nosotras mismas, levantar nuestra cruz y seguirlo al Señor. Como estaba hablando, lo hacemos en todo y en todo, de todo. No le decimos hasta que tú me des algo específico, no me voy a mover. Entonces, estando ya en una estrecha relación con el Señor, veremos que Él va dándonos algo específico, lo cual va a traer un gran gozo en nuestra vida, el poder nuevamente caminar en algo específico, en algo para lo cual fuiste creada y recreada. Qué gozo tan incomparable. Entonces dice, hemos de estar dispuestos a experimentar el pleno impacto de Hechos capítulo 9, versículo 16, donde Cristo le dijo a Pablo, dijo de Pablo, yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. O sea, está tratando aquí acerca de qué, acerca del costo, ¿verdad? A todos nosotros, si nosotros no entendemos que vivir por Jesús, servir a Jesús, nos va a costar todo. Sí es cierto que la salvación no nos costó nada, pero si somos salvos, no, nos costará todo. Recordemos que Jesús dijo que aquellos que traten de guardar sus vidas, las personas que traten de ser de alguna manera, de controlar, no tener que entregarle todo a Jesús, perderán su vida. En cambio, las personas que se entregan por completo a Jesús, ganarán la vida, ¿verdad? Entonces dice, nuevamente esa pregunta, ¿me amas? Entonces, dice el Señor, apacienta mis ovejas. Encárgate de personas, no te dediques a programas, no te dediques a tareas que no tengan que ver con la persona por encima de todo.
Entonces, no nos está ofreciendo que escojamos cómo podemos servirle. Nos pide más bien una total lealtad a su comisión, fidelidad a lo que entendemos cuando estamos en la más estrecha comunión con Él. El Señor quiere revelarse a sus hijos. Él quiere vivir en esa comunión. Él quiere que nosotros lo oigamos, lo entendamos. Cuando nosotros pensamos que hace tanto tiempo que no oímos la voz del Señor, yo no sé por qué a mí no me habla, bueno, eso no tiene nada que ver con el Señor y tiene todo que ver con nosotros. Debemos de ser honestas y pensar si realmente al pasar tiempo con el Señor queremos oír lo que Él tiene que decir en vez de que querramos que Él tenga que oír lo que nosotros venimos a decirle. Entonces dice, si has recibido un ministerio del Señor Jesús, sabrás que la necesidad no es lo mismo que el llamamiento. La necesidad es más bien la oportunidad de ejercer el llamamiento. El llamamiento es fidelidad al ministerio que has recibido cuando estabas, ¿dónde? En verdadera comunión con Él. Acuérdense que una verdadera comunión con Él toma tiempo y toma compromiso y toma sacrificio. No vayas a creer que tú en realidad no estás en una verdadera comunión con Él y te vas a sentar con un puchero y de brazos cruzados hasta que te diga qué es lo que tienes que hacer. Dice, esto no implica que haya una serie entera de ministerios diferentes marcados para ti, pero significa que has de ser sensible a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y esto puede a veces exigir que ignores demandas de servicio, inclusive en otras áreas. Recordemos que realmente es un caminar por fe y no podemos estar llenas de temor, inclusive si nosotros nos equivocamos porque tomamos un paso en dirección en que nosotros pensamos que el Señor nos está mandando. El Señor no nos va a castigar por eso. De pronto nos dice no, por ahí no, y nos cierra la puerta. Pero lo peor que podemos hacer es nuevamente cruzarnos de brazos, tener una actitud bien inmadura que en realidad no complace al Señor. Así que bueno, espero que el devocional haya traído a la luz algún tema importante que debes considerar. Yo sé que para mí es siempre tan necesario ver el devocional y ser confrontada por la manera en que este siervo se comunicaba con el Señor, escribía, entendía el llamado de un verdadero discípulo. Bueno, qué hermoso. Ok, espero poder compartir el devocional de mañana contigo, que es titulado Tomando el siguiente paso. Y hasta entonces, que Dios te bendiga.